maestros de la República Mexicana. Hoy quiero hablarles de la reforma educativa, de sus implicaciones, del por qué hay que luchar, del por qué hay que informarle a la sociedad de que no nos oponemos a la evaluación, pero sí a la evaluación punitiva. Vean, compañeros, trataré de ser lo más explícito que pueda. La reforma al artículo 3 y 63 se da para que, una vez reformados esos artículos, con la ley en la mano, puedan los opresores despedir a miles y a miles de maestros. Es una reforma que nace por exigencia de la OCDE y de Mexicanos Primero. Es una reforma que no tiene nada de educativa, es una reforma laboral y administrativa. Ahora que la Suprema Corte de Justicia, que Mexicanos Primero, que el asesino de Acteal han cerrado filas en contra de los derechos del maestro y en contra de la educación pública, no nos digan otro camino más que la lucha organizada y en unidad. Hoy, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán y en Oaxaca, hemos logrado boicotear las evaluaciones que el Estado fascista ha querido llevar a cabo para empezar el despido. Sabemos que nos enfrentamos ante un Estado que ha demostrado más de una vez que las soluciones a los conflictos los da por la represión. Para eso tiene los militares, la gendarmería, la policía estatal, la policía federal. Sin embargo, estamos convencidos de esos riesgos, pero también sabemos que la única manera de defender la educación pública es corriendo esos riesgos, el de perder la vida, el de perder la libertad. Hoy, los maestros de la CENTE estamos haciendo un llamado a todo el Magisterio Nacional para que tome conciencia de que no puede ser que un analfabeta funcional como Peña Nieto, que senadores y diputados que apenas tienen primaria o secundaria, puedan ellos decidir quién es idóneo o quién no es idóneo, quién es apto y quién no es apto, cuando ellos no saben nada de educación. A la evaluación lo conciben como medición, y esa es una aberración. Evaluar no es medir. El evaluar es un medio y no es un fin. No se evalúa para saber cuánto sabe un alumno, se evalúa para saber qué aprendió, cómo lo aprendió, qué dificultades tuvo para aprender, y lo más importante, de qué le servirá ese aprendizaje en su vida, es decir, qué significado tiene en su vida cotidiana. La concepción que ha evidenciado el asesino de Acteal en la comparecencia que tuvo ante diputados y senadores deja mucho que desear y evidencia elocuentemente su enorme ignorancia en el tema educativo. Ahí, el asesino de Acteal, Emilio Chofet, dijo que ahora el maestro no es un formador, que ahora el maestro es un transmisor de conocimientos, y eso es una gran aberración. El maestro es un formador por naturaleza, no es ni siquiera facilitador, no es ni siquiera, como pretenden hacerlo, alguien que nada más facilite el aprendizaje. No, el maestro es ante todo un formador, y él lo es por naturaleza. En esa concepción aberrante de concepción es que han diseñado ese examen estandarizado y punitivo. ¿Por qué? Porque es un examen que responde a esa concepción enciclopédica, memorista, racista, mecánica de lo que es el conocimiento y de lo que es aprender. El conocimiento, más que transmisión, debe saber Chofet, es construcción, de construcción y construcción en un proceso que nunca termina. Si concebimos el aprendizaje como construcción, entonces los maestros estaremos formando alumnos críticos, reflexivos y analíticos. Pero este tipo de educación riñe con los intereses del modelo educativo que ellos pretenden echar a andar, o que más bien lo han echado a andar. Es bajo ese modelo educativo que han creado a miles y miles de maestros que solamente son correas de transmisión de la ideología dominante. Ese tipo de maestros quieren, esos maestros del CENTE que no despiertan, que a pesar de que es evidente hoy el despido masivo de miles de compañeros,
no logran despertar y salir a las calles y sumarse a la defensa de la educación y al empleo. Es en esta concepción errónea medieval de educación que ellos forman alumnos, o más bien a la sociedad pasiva, conforme, apática. Contra ese tipo de educación estamos los maestros de la CENTE. Contra ese tipo de evaluación estamos los maestros de la CENTE. Nosotros partimos de que la evaluación debe ser holística, integral, debe partir de las condiciones de vida del alumno, de su contexto socioeconómico, de su contexto cultural, de la diversidad cultural en la que es rica México. En Chiapas, de donde soy maestro, hay un significado número de culturas indígenas que la SEP los ignora. Entonces no se puede evaluar a un niño que vive, por ejemplo, en la loma de Chapultepec, de una clase pudiente, donde tiene un ambiente familiar, económico, social, cultural, un ambiente de aprendizaje incluso dentro del hogar diferente, a un niño de los Altos de Chiapas que sobrevive entre el hambre y la miseria. No hay nada más injusto que hacer partes iguales entre desiguales, decían los alumnos de Barbiana. Y eso es lo que no logran entender, o más bien lo entienden los opresores. Pero claro, el respetar la diversidad, el respetar una evaluación que sea contextual, no les conviene. Y por ello, si los maestros estamos conscientes del papel que jugamos en la transformación de este México injusto, tenemos que actuar. Y tenemos que actuar por la vía política, porque se ha demostrado que las instituciones, hoy la Suprema Corte de Justicia, está al servicio de los poderosos. Todo es una simulación. ¿Cómo es posible que quieran culpar al maestro de un fracaso del modelo educativo cuando la riqueza se acumula solamente en 15 familias? Cuando el 1% de los ricos de este país detenta el 43% de la riqueza de los mexicanos. Esas condiciones abismales entre la acumulación de riqueza de unos cuantos y la miseria de millones de mexicanos son las que crean las condiciones en los niños de desnutrición, de falta de aprendizaje, porque esos niños han crecido sin poder comer en su dieta diaria carne, huevo, leche, porque los 68 pesos que gana un obrero, si acaso le alcanza para no morirse de hambre, pero no para alimentar, pero no para vestir, pero no para darle salud a sus hijos que se mueren de enfermedades curables. Entonces tenemos que cambiar primero la condición social de este país, tenemos que reformar primero la injusticia social de este país, hacerlo un país justo, pero eso no se hace de brazos cruzados, eso no se logra desde la apatía, eso no se logra desde la indiferencia, eso no se logra viendo telenovelas o viendo Televisa o TV Azteca, que desde ahí manipulan, permean la conciencia de los mexicanos. Cuando un mexicano se haya atrevido a apagar la televisión, en ese momento empezará a razonar, a pensar en su país, en el país que le dejan a sus hijos. Por lo tanto, compañeros, no permitamos que un analfabeta funcional como Peña Nieto, que no ha sido capaz de leer un solo libro ha sido capaz de leer más que pasajes de la Biblia, o los diputados y senadores que ostentan un salario que es infame, tomando en cuenta el salario de los obreros, ellos puedan decidir por quién debe ser maestro o quién no. No, compañeros, hoy tenemos que estar en la lucha pedagógica, en la lucha política, y no sé, yo no creo en la lucha jurídica, no creo, porque para mí vivimos en un país fascista. ¿Y cómo no va a ser fascista si el Estado mexicano desapareció 43 alumnos, asesinó 22 jóvenes en Tlatlaya y han quedado impunes masacres y más masacres, crímenes de lesa humanidad, que los mexicanos no hemos sido capaces de hacer justicia? Eso es todo, compañeros. Espero que pueda servir en algo. Gracias.